Bueno. Creo que lo primero que debería hacer es explicarles a qué va todo esto. Ya que dudo que lean la descripción. Mezcolanza O-C-A. Es una combinación extraña entre crítica, opinión y análisis que tengo planeado sacar de forma random en el canal. Se dará una pequeña opinión al comienzo. Una combinación de las tres en los puntos a tomar en cuenta de la historia, ya sean narrativa, personajes, entre otros, que serán distintas en cada historia, debido a que cada historia transmite de diferente forma. Se valorará con 5 estrellas los puntos a tomar en cuenta, y al final se dará un promedio, y se valorará de manera subjetiva qué tan buena o mala fue la historia. Cabe recalcar que cada uno tiene diferentes gustos y busca diferentes cosas, así que no se enojen, porque pediré permiso antes al hacer una mezcolanza de cada historia. Y sin más, empecemos. Mundo podrido. ¿Saben? Una vez me preguntaron cuál era la narrativa que recomendaba si recién comienzas. Y dije que era la primera persona, no porque sea la narrativa que te deje contar más, ni la que mejor es aplicada a entornos tan grandes, ni mucho menos un método de narrativa que haga pensar al oyente que el autor se la ha currado, por decirlo de esa manera, sino que es la que solo se enfoca en una forma de pensar y se puede ir adaptando a través de la historia según la evolución del autor. Y si bien mi palabra ni se acerca a lo que es ley, pero un mundo podrido me da la razón. Digamos esto: un mundo podrido comparte universo con la rebelión de los muertos, y aquí las razones por la cual la rebelión de los muertos es mejor que mundo podrido. Narración. Si empiezo de nuevo con la narración, y es que es necesario aclarar este punto para poder explicar de qué va todo esto. El método de narración predominante es la de tercera persona, o eso parece, porque empata con una primera persona a través de los diferentes personajes. Vamos, esto es simple. Hay un narrador, y cuando se usa el narrador, quiere decir que el autor tiene control de todo. Él sabe qué es lo que va a pasar en totalidad, y no te puedes estar inventando la historia sobre la marcha. Pero a veces el narrador se pierde. Es como si no tuviera idea de lo que está pasando. Pero, ¿por qué? El narrador aquí es relegado como un instrumento narrativo que sirve para pasar de una escena en otro escenario físico o temporal. No es él quien nos cuenta la historia realmente, lo cual, si bien no nos hace perder de lo que está pasando, pero se hace presente ese mal sabor de boca. Como él, quien me cuenta esto realmente. Hay una historia elaborada detrás de esto, pero al momento de oírla, parece un sinsentido, y para solucionar este problema, el autor usa primera persona, pero no de un solo personaje. Ya puede estar contando la historia un secundario, o un principal, lo cual no estaría mal, si realmente manejara bien la primera persona. Para ser más claro, la primera persona se utiliza con el fin de conocer cómo el personaje comprende lo que está pasando, pero a pesar de eso, solo tenemos una descripción de los hechos. Para eso, mejor continúa en la tercera persona. Digamos que inicia una pelea. Esto no es en todos los casos, pero bueno, entonces, ya sea cualquiera de los dos empieza a hablar de cómo golpea al otro, pero ese sería el momento de saber qué es lo que quiere, o sus motivaciones. Pero no, la serie prefiere describirte cómo golpea. Y si bien la tercera persona se usa en la primera pelea, tiene otros errores, como la descripción de los mismos. Esto no pasa mucho, pero algunas descripciones a veces llegan a ser irreales. Pasa pocas veces, pero con la falta de descripción, el fuerte de la serie, que es la pelea, se pierde. En conclusión, la serie pide a gritos ser tercera persona de manera completa, o utilizar de manera correcta las herramientas que actualmente tiene. Pero si no puedes hacerlo bien, maneja la primera persona. 3 estrellas de 5. Porque a pesar de las molestias, no te pierdes y continúas con la historia, gracias a la narración que te lleva de la mano, con ese sabor extraño. Historia. Si me preguntaran cómo resumiría un mundo podrido, diría sin dudarlo, Street Fighter con zombies. Esa es su esencia, es lo que busca, y llegando a su último capítulo es lo que vemos. Y yo, por Dios, si la historia, si la dejas avanzar, es buena. Pero no estamos aquí para alabar sus puntos positivos,
Su autor me dijo que sea duro con ella. ¿Y eso, Jare? Para empezar, quiero recalcar que esto es una reedición de la primera historia del autor, y cuenta con casi un año de experiencia en historias locuendo. Además de que el autor enfoca su historia más a las peleas, debido que él practica este deporte. Bueno, no sé si lo practica, pero me dijo que sabía boxeo y 2 artes marciales más. No sé a qué nivel. No es de importancia. Así que aquí vamos. A pesar de ser la tercera persona la predominante, Un mundo podrido trata sobre la historia de Rick y su contexto. Y cómo es que este peleador callejero por afición pasa a cambiar de ciudad debido a que sus padres se mudan. Cómo este se adapta a su nueva escuela, universidad, instituto, pre-kinder. Porque no queda muy claro eso. ¿En serio es una inconsistencia que quedara en la historia? Bueno, esto es como un manga de peleas. Se pelea con alguien, se hace amigo de él y de su hermana, quienes casualmente son millonarios, quienes casualmente tienen relación con la infección. Y ya me olvidaba. El padre de Rick también tiene que ver con la infección. La cuestión, nos va contando una historia de peleas callejeras, mientras nos da pequeñas dosis de una infección zombie, lo cual es un concepto nuevo, y llega a ser interesante, hasta que obviamente inicia la infección. El güey pierde a su familia, porque giro argumental, y un personaje querido es una yandere. La cuestión es que el güey va a vengarse, y Rugal no se lo deja. Luego es salvado por Rugal Negro. Y fin del capítulo 5. La verdad, cuento la historia así, porque es una historia interesante en concepto, y no quisiera arruinar la magia de descubrir qué sucede. Y esto no me gusta, porque si predomina la tercera persona, pero, porque no nos contó, poco a poco desde que apareció el personaje Yandere, que era así, ya que la tercera persona te obliga a hacerlo. Bueno, la historia es buena, la puedes ver sin sentir pena ajena, con excepción de la introducción de los primeros 2 capítulos. Yo también escuchaba Hardcore de Game, pero no como para ponerlo como intro. Bueno, historia, 4 estrellas, de 5. El puntaje es alto, porque la historia es buena en concepto. Personajes. Bueno, es un Street Fighter con zombies. Así que tenemos a los personajes. A Rick como un Ryu, que le falta evolucionar. A Reinaldo como Rugal. Y ya no puedo más. ¿Por qué no recuerdo más personajes? Pero básicamente, los que mueven la serie son 4. Que se les puede llamar hasta principales por cómo es la historia. Rick. ¿Se puede saber todo de Rick? ¿En su primera pelea? No, no en su primer capítulo. No en su primer minuto. En su primera pelea. Vemos que no será el tipo más inteligente del todo, pero que a pesar de cómo esté la situación, no se rinde, y continúa hasta lograr la victoria sin importar las consecuencias. Básicamente, es un tipo al cual no le gusta rendirse. Y todo es medianamente emocionante, hasta que te olvidas de apagar el cerebro. Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué pelea Rick? Él mismo dice, que no necesita dinero. No es por estrés, porque podría apuntarse a algún deporte. Al final, y al transcurso de la historia, nos damos cuenta que Rick pelea por el placer que le causa la violencia. Él se siente bien peleando, y lo hace por esa razón. Que sí, el guión lo hace ver como protector, pero eso no lo convertiría en el malo de la serie. Digo, Rick es tonto, impulsivo y representa la violencia, pero sin lógica. Y se queda solo ahí. No llega a ser plástico, porque llegas a sentir algo por el personaje. Pero será el único personaje por el cual sientas algo. Wow, realmente pensé que tenía más que decir aquí. Fernando, su amigo de Rick, y una persona sobreprotectora y tonta. Si tuviera que decir cuál es el papel de Fernando en la serie, se resumiría en esto: oye Rick, vamos a cagarla. Y Rick respondería, no lo hagas, güey. Entonces Fernando respondería, voy a cagarla contigo o sin ti, ¿te apuntas? Y Rick diría, bueno, ¿por qué no? Básicamente es eso. Fernando tiene un cuerpo gigantesco para su edad. ¿Y qué se puede esperar? Es hijo del Rugal. Y un amigo cual medirá nuestra escala de valores. En un punto determinado de la serie. Flor. La zorra del infierno. O eso diría. Si no fuera por un cambio de guión.
Sí, hay pequeños guiños sobre cuál será su comportamiento desde que la conocemos. Pero, me sorprende que sea la antagonista, hermana de Fernando, hija del Rugal. Al principio se nos muestra como una chica bien y estereotipada. Pero la serie nos guarda una sorpresa para este personaje, revelándonos su naturaleza verdadera. Un psicópata también estereotipado. Mira, según la narración de la historia, si hubiese sido bien llevada, el narrador nos la hubiese presentado como alguien que no es lo que aparenta, y mediante sus escenas de primera persona, nos daríamos cuenta cómo es, y pasaríamos de a qué bonita chica, a cuando mostrara su verdadero rostro. Pero la serie prefiere el cambio de guión, y cuando esto aparece, el narrador desaparece. Pero, tampoco es que esté mal. Como dije, en la parte en que la serie es una serie de peleas, y el personaje mantiene el tipo, para el poco desarrollo que tiene. Y este personaje junto a Rick, piden un mayor desarrollo. Quería conocer más de ellos, antes de ese cambio de guión. Como por ejemplo, ¿cómo es que ella llega a adquirir esa personalidad? ¿Y por qué la esconde? Y no esa excusa barata que da en el capítulo 5. Quiero vivencias. ¿Y tu narrador podría dármelas? Bueno, pasemos al siguiente. Reinaldo. Y llegamos al Rugal. Y apuesto todo mi dinero a que este será el jefe final de la primera temporada. Si se divide en temporadas, esto es el padre de los amigos de Rick. Millonario, exmilitar, y a pesar de eso, no crió a sus hijos con la rectitud de uno. Es más paternal. Es como un padre liberal. Aquel que dice, todavía estoy en la onda. Sea la onda que los jóvenes de ahora lleven. Bueno, Reinaldo, no sé si ve a su esposa por visiones. Y trabaja en parte del virus. Porque cree regresarla a la vida. O ya logró regresarla. Pero hubo un error con ella y logra desvanecerse. Pero se nota que su familia es lo único importante para él. Y lo tiene mal. Al único que crió bien es a Fernando. La esposa se le muere al nacer su hija. Y su hija Flor. Bueno, no es un modelo a seguir. Rugal, un personaje estereotipo. Que más que ver el personaje en sí, quisiera ver cuando se agarren a putazos con un Rick más experimentado. Luego está la madre de Rick, que se quiere agarrar al Rugal. Su hermano, quien pensé que mediría la escala de valores de Rick. Pero solo sirvió para hacerlo enojar cuando muere. Su padre y su innecesaria muerte. Y Adán, creo que se llama así, es el Rugal negro. Que creo que es su tío o alguien enviado por su tío. Bueno, en total, personajes. 1 de 5 estrellas. Y estás así debajo. Ya que no los desarrollaste, debido a la narración que utilizas. En sí en ideas son buenos. Solo tienes que desarrollarlos de manera correcta. Diálogos. Seré breve en esto. Y te daré un ejemplo de tu falla aquí. Tomaré la escena de los políticos en la ONU. Bueno, en la ONU no se acusa directamente. Hay un secretario, que es peruano, el actual creo, quien les da de qué hablar. Y cuando se reúnen hay dos grupos marcados. Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Versus Rusia y China. A veces hay variaciones. Pero básicamente siempre es falso capitalismo contra los comunistas más capitalistas. Intentando de manera indirecta culpar al otro bando. El UE de Corea del Sur ni está ahí. Generalmente son representantes. Es muy raro que estén los presidentes. Al menos que sea una cumbre o algo realmente de emergencia. Aun si destruyen el Congo. Así que esa escena me mata. No hay doble sentido en los diálogos. No hay insultos sutiles. O recuerdos de antecedentes militares. E incluso cuando el güey mata al científico. Es güey, ¿en serio eso dijo el científico antes de morir? Sé que va para un público joven. Pero necesita algo más de seriedad en algunos puntos. Sobre todo en las escenas que no son de Rick. Necesitas ser más técnico. 2 estrellas de 5. Me gusta que el audio está fluido. Pero cuídalo, en los capítulos finales. Hay cada vez más errores en el texto. Contexto. Esto es simple, nos cuenta una historia lineal. Con partes separadas. Sobre lo que está pasando en el mundo. Metiéndonos en él. Y no lo hace mal. Si los puntos anteriores se mejoraran. Así que no se puede decir mucho de esto. 3 estrellas de 5. Mejora los puntos anteriores. Y este punto mejorará más.
Resultado y conclusión. Un mundo podrido. Un 2,6. Entonces, ¿por qué digo que la rebelión de los muertos es mejor? Si bien un mundo podrido, nos da un nuevo concepto. Una nueva forma de contar las historias zombies, y no llenarlo de disparos locos por doquier. Además de plantearnos una historia mejor construida, falla en algo importantísimo. ¿De qué trata esta serie? ¿Acaso es sobre una cadena de odio? ¿Sobre el descubrimiento personal? ¿Sobre la mejora? ¿Logré así de sencillo? ¿La rebelión de los muertos? ¿Nos da el autodescubrimiento de Javier? ¿No será manejado de la mejor manera? ¿Y no muestra facetas que debió mostrar? Pero siento que el personaje hace cosas porque quiere saber su lugar en este mundo. Aquí en un mundo podrido, el personaje pelea porque la serie le ordena pelear. Sin duda, hubiese sido mejor si las descripciones de las peleas fuesen más técnicas, ya que el autor conoce sobre ello. Y realmente es como dije, se puede conocer todo de un mundo podrido en su primera pelea. Si hubiese sido más técnico, quizás no tuviera los suscriptores que tiene. Porque sí, es una serie que merece más apoyo, que merece que más gente la vea. Que si recomiendo un mundo podrido, sí, porque coge sus dos pelotas y te plantea una historia de peleas, y luego te mete los zombies y los combate con peleas a puño limpio, pero tiene muchos errores. Si no te gustan las de zombies, hasta te podría agradar el nuevo concepto que le intentan meter en esta serie, o quizás la mayoría ya son así. Y este análisis no sirve de nada, pero es obvio que necesita un autor que corrija estos errores. Bueno, eso es todo lo que diré. Pero aún queda algo. Sí, esta historia y la rebelión de los muertos comparten universos. Y créanme, sería mejor que no lo hicieran. Las dos se manejan en dos tonos diferentes. Hablan idiomas muy distintos. Pero no recomiendo verse las dos, ya que, si sabes todo lo de un mundo podrido, la rebelión de los muertos pierde esa magia de qué es lo que pasó. Y si conoces lo de la rebelión de los muertos, te quedas con esto es lo que pasará. Y me agrada la idea de saber que mientras Javier está en Tierra del Fuego, quizás Rick esté peleando con Rugal. Me agrada la idea que haya zombies especiales, como los saltadores en un mundo podrido, o el monstruo del invierno en la rebelión de los muertos, o que nombren a María. Pero esto me jode. Los 3 putos días. Es como Pete Johnson no se enteró de eso, ya que 7 meses estuvieron discutiendo eso del Congo. Como dicen que los países estaban cerrados, pero en la rebelión de los muertos, el policía no haya dicho nada de eso, o que no encontrara carteles de protesta en las calles, ya que Javier conoce nuevas ciudades. Realmente me gustaría que los dos se sienten y piensen bien una reedición de sus dos series, cuadren fechas y las vuelvan a hacer, porque ahora siento que estas series existen para desmentir a la otra. Bueno, creo que hubo puntos que no toqué, como la edición, pero él edita moderadamente bien, o que realmente no quiero que cambie de narrativa, solo que la utilice de mejor manera. Esa combinación está bien. Si muestras todo lo que tienes que mostrar, bueno, no me queda más que agradecer a estas dos series, ya que gracias a ellas, me siento con ganas de escribir un capítulo de un mundo diferente. Quizás salga durante el transcurso de la semana. Así que espérenlo.